Amigos, buenas noches. Bienvenidos a un live más de Capacitando al Dentista. Aquí estamos hoy viernes. Tenemos una invitada de lujo. Gracias a los que se van sumando. Gracias a los que nos escuchan en diferentes redes o a los que están viendo esta transmisión. Esperamos poder aportarte algunos tips, algunas ideas. Es importante que todos los emprendedores conozcamos de temas fiscales independientemente del país en el que nos desarrollemos, ya que esto nos va a permitir poder arrancar nuestro emprendimiento, nuestra clínica dental, de forma ordenada desde un principio. Así que hoy he querido traer a una experta en este tema vamos a enviarle la invitación y esperar que se conecte. Gracias a los que van llegando y gracias a los que comparten nuestra información. Buenas noches, Ana Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Braulio, buenas noches. Bien, ¿y tú? Bien, siempre es bueno volver a ver a los amigos y a los compañeros ahí, ¿eh? Ahora sí tenía ratos de no saber mucho de ti. ¿Cómo estás? Muy bien, Braulio. ¿Tú sí me escuchas bien? Te escucho súper bien. Ok, excelente. Muy bien, pues aquí trabajando todavía y pues aquí apoyando en esta parte de las asesorías. No, hombre, gracias de verdad, Ana Laura, por hacernos tiempo en viernes, por darnos tu tiempo y sobre todo por aportarnos tu expertise. Me gustaría si nos pudieras empezar contando quién es Ana Laura y a qué se dedica para que la audiencia te vaya conociendo y vayan entendiendo por qué estás aquí, por qué hoy vamos a hablar del impacto fiscal que tiene sobre la odontología. Ok, bueno, sí, gracias, Braulio. Mi nombre es Ana Laura Morales García, soy contadora de profesión, tengo maestría en Derecho Fiscal y me encanta pues dar asesorías. Tengo un despacho contable y asesoramos a todo tipo de empresas, incluido precisamente esta parte de los odontólogos. Y es importante, ¿por qué? Porque ustedes como odontólogos tienen una herramienta muy importante para nosotros o para nosotras las personas físicas, que son las deducciones personales, y ustedes aportan muchísimo en esta materia de deducciones. Entonces es muy, muy interesante. Ok, no, pues como bien ya vieron, Ana Laura es experta en el tema fiscal y por eso es que yo le quise hacer esta invitación para que pudiéramos hablar porque realmente a mí me gusta mucho y estoy haciendo bastante énfasis en lo que no nos enseñaron en la universidad, porque realmente somos muy buenos clínicos, somos muy buenos en las partes mecánicas operativas, pero realmente tal vez se confunde y algunos me han dicho, no es que no te lo hayan enseñado, sí no lo enseñaron, pero les voy a ser bien honesto. Creo que cuando nos lo enseñan en la universidad estamos pasando por una etapa de inmadurez profesional. No tiene sentido que cuando uno está preocupado por salir, por ganar el examen, por cumplir los requisitos, hay una clase que nos trate de transportar al día de hoy, por ejemplo, al día de Braulio García, 10 años después, donde entiende que ahora tiene responsabilidades, donde entiende que si quiere dormir tranquilo debe de pagar impuestos, donde le quita el sueño no saber cómo poder sí estar al día y no irrumpir en la ley. Entonces realmente yo creo que este tipo de contenido nos ayuda y no nos lo enseñaron en la universidad. Así que Ana Laura, de verdad, gracias y creo que toda la información que tú tenés y lo que tú nos querrás compartir en este live será súper valiosa pues me gustaría que nos empezaras a explicar desde el punto de vista cuál sería tu recomendación para arrancar, porque muchos de nuestra audiencia son emprendedores, mucha de nuestra audiencia son doctores que van empezando. ¿Cuál sería como la mejor estrategia para arrancar y no en el camino tener que implementar? Ok, bueno, primero lo que yo les recomiendo es que paguen impuestos y que se paguen de forma correcta. Eso es como lo importante. Ahora bien, errores comunes en personas físicas, odontólogos, que este es el caso, es que tal vez no tienen como el conocimiento o la otra situación es que no quieren pagar impuestos. ¿Qué sucede? Hay ocasiones en las que cobramos en efectivo y si cobramos en efectivo y no lo depositamos en cuenta bancaria, tal vez no exista problema. El problema es cuando nosotros cobramos y lo depositamos a una cuenta bancaria, en ese momento ya tenemos, o más bien ya está fiscalizado el ingreso, ¿no? Por eso lo recomendable sería que, bueno, al final ustedes si cobran, pues emitan una factura que respalde ese ingreso tanto en efectivo como en cuenta bancaria. ¿Por qué es importante en este caso o por qué son importantes ustedes, odontólogos,
en materia fiscal, porque sus servicios nos sirven a nosotros, personas físicas, para hacerlos deducibles en la declaración anual. Para nosotros, como personas físicas, podemos incluso solicitar o tener acceso a una devolución de impuesto derivado de estos servicios que ustedes ofrecen. Y son servicios de odontología, médicos, por ejemplo, ¿no? Psicólogos, nutriólogos, etcétera. Pero tal vez eso no lo sepan ustedes. Algo que también me ha tocado que no lo saben es que tienen que cobrar, en este caso los honorarios, con tarjeta de crédito, débito, cheque, transferencia, para que para nosotros sea deducible. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, primero, estar asesorado, ¿no? ¿Qué debo de emitir comprobantes fiscales? El hecho de que yo emita un comprobante fiscal o una factura no quiere decir que voy a pagar un mundo de impuestos. ¿Por qué? Porque a la par yo puedo hacer deducibles ciertos gastos, ciertas compras. Ustedes como odontólogos, a ver, Braulio, tú dime, ¿qué puedes comprar o qué necesitas tú adquirir para que lleves a cabo tu profesión? Un ejemplo. Guantes. Ok, guantes, son deducibles. ¿Qué otra cosa? Tengo que pagar el teléfono. Es deducible. Si Eh, quieres, si necesitas comprar equipo, es deducible, ¿no? Si necesitas comprar todo el mobiliario para tú poder atender al paciente, es deducible. Obviamente hay que cuidar cómo lo vas a pagar para que lo puedas hacer deducible. Si tú compras guantes y no rebasas los 2,000 pesos, es deducible siempre y cuando pues emitas o más bien solicites el comprobante con tu RFC, ¿no? Si tú compras un equipo, vamos a suponer, y rebasa los 2,000 pesos, no lo puedes pagar en efectivo. Tendrías que pagarlo con transferencia, con cheque, con tarjeta, y de esta forma sería deducible en un porcentaje de forma anual. Entonces, son como cuestiones que a lo mejor nosotros estamos perdiendo la deducibilidad, por decir así, y nos da terror el hecho de tener que emitir una factura y pagar impuestos, cuando la realidad es que no te tienes por qué preocupar si lo haces de la forma correcta. Eso es a lo que yo voy, ¿no? Entonces, ¿qué más te podría servir para hacerlo deducible? Si utilizas gasolina, si, como tú bien decías, pagas el teléfono, todo eso debe de estar a tu nombre para que puedas hacerlo deducible, ¿no? Ana Laura, ahorita mencionaste algo de 2,000 pesos como límite para hacer una compra. También funciona igual cuando a nosotros nos quieren comprar. O sea, por ejemplo, si yo voy a vender un plan de tratamiento de 5,000, ¿debería de no aceptar los 5,000 en efectivo? ¿O sí podría aceptar los 5,000 en efectivo? No, de preferencia tiene que ser con transferencia, ¿no? A partir de 2,000 pesos. Hay un régimen aquí en México que es el régimen de incorporación fiscal que tiene el beneficio de que puede pagar en efectivo hasta 5,000 pesos, ¿no? Y podría ser ese el caso, tal vez. Sin embargo, en cuestiones muy específicas como gastos médicos, en este caso dentales, necesariamente se tienen que pagar con tarjeta de crédito, transferencia. ¿Por qué? Porque si no, para mí no es deducible, ¿no? Tú podrías recibirlo sin problema en efectivo y tal vez lo correcto sería respaldarlo con una factura de ingresos, en este caso del odontólogo, pero a mí no me va a servir. ¿Por qué? Porque no lo pagué con tarjeta, transferencia, cheque, ¿no? Entonces es un requisito que yo lo pague de esta forma para que a mí me sirva. Ok, ese me parece un excelente tip, sobre todo a la audiencia que está en México, a mis colegas que están en México, entender de que la compra no debería de ser arriba de 2,000 pesos para poder deducir y la venta no deberías de aceptar que te paguen más de 2,000 pesos en efectivo porque si no, no va a ser deducible, ¿es correcto? Sí, y en el caso, o sea, al final del gasto dental, por decir así, si yo necesito un servicio dental, tendría que pagarlo con tarjeta, incluso si no son los 2,000 pesos, ¿no? Pero Ok. es importante. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones los colegas odontólogos no tienen su terminal tal vez, ¿no? O se nos complica tenerla. Entonces, lo que yo les sugiero, hay muchas terminales muy accesibles, ¿no? Que ya se manejan incluso con el teléfono, que en ese momento ustedes pueden pasar la tarjeta del cliente y al cliente hacer deducible el gasto como tal. A lo que voy es, tal vez lo más fácil para nosotros es cobrar en efectivo. La realidad es que la deducibilidad se da al momento en el que yo pago con tarjeta o con transferencia o con cheque. Y esa es una gran ventaja para nosotros, personas físicas, de hacer uso de esta herramienta, ¿no? O más bien de este gasto que sería deducible, que son los gastos odontológicos.
Ok, ok, súper bien, súper bien. Y saludos Gonza, que estás por ahí, saludos. Otra de las preguntas que me gustaría saber es, digamos, como emprendedor y como recién graduado para montar la primera clínica, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cuáles serían los impuestos que de entradita en una clínica que va a abrir mañana tendríamos que tener proyectados en nuestros costos? Porque entiendo de que deberíamos de asumir el porcentaje en el costo para que al final nosotros no nos veamos impactados cuando querramos vender, por ejemplo, una limpieza que si la vamos a vender en 300 pesos, después no digamos, ay, no le puse lo de los impuestos, entonces ahora mi margen en vez de pasar de ser 50%, o sea, mi margen ahora probablemente sea un 30% porque me absorbió eso los impuestos, ¿no? Sí, de hecho, en México solamente es el impuesto sobre la renta el que paga un odontólogo. El IVA no le aplica porque es un servicio que está exento del impuesto al valor agregado. Solamente aplicaría el impuesto sobre la renta. Y en el caso de una persona física, pueden pagar desde un 1.92% hasta un 35%. Si ustedes quisieran cargar el impuesto tal vez al momento de considerar el costo, ¿no? O el cobro, pues yo te aconsejaría que consideres un 30-35% aproximadamente de impuesto que tendrías que estar absorbiendo en determinado momento, ¿no? O sea que entonces en México solo existe el impuesto sobre la renta. O sea, eso Para quiere decir que odontólogos. si a mí me pagan 100 pesos, yo le voy a pagar al Estado 35 pesos. No. Exactamente, aproximadamente. ¿Por qué? Porque por lo regular se maneja con base en una tarifa y esa tarifa fluctúa de un 1.92 a un 35. O sea, lo más que puedes pagar es un 35%, pero ya es en ingresos muy altos, ¿no? Si tú no alcanzas los ingresos altos de la tabla, pagarías desde un 1.92, un 10, un 15 hasta un 35%. Ya, y digamos, cuando me hablas de deducción, o sea, si digamos de esos 100 pesos por el monto, yo tengo que pagar un 10%, pagaría 10 pesos. Sí, Ahora, si tengo cómo deducir esos 10 pesos, no pagaría nada. exacto, así es. Ok, ahí es donde empieza el juego de números, ¿no? Exactamente. Sí, por eso yo siempre les digo, bueno, vamos a pagar impuestos de forma correcta. ¿Cómo? Haciendo valer las deducciones. ¿Qué deducciones puedes tú considerar? Tú me decías, compra de guantes, pues compra de guantes, compra de equipo, compra de pues el gasto del teléfono, el gasto de la luz, el gasto de la renta si tienen en determinado momento. Y si tú me preguntas qué me conviene más en este momento, sería persona física, ¿no? Tú puedes iniciar siendo odontólogo como persona física porque tienes el beneficio en este momento de no pagar el IVA, ¿no? Porque eres exento. Si si a ti te interesa crecer y montar una clínica, también es posible y puedes seguir siendo incluso persona física. Si te interesa crecer o pasar a otro nivel, podrías ser una persona moral o incluso tal vez una sociedad civil, que es un conjunto de personas físicas que ofrecen servicios aquí en México. O la otra opción sería una sociedad de acciones simplificada en determinado momento y tendremos que revisar cómo se podría manejar. Pero esas serían las opciones. Yo recomendaría en este momento empezar como persona física. Ok, o sea, como persona física, como dentista. Y ya nada más por ser dentista estaría exento de pagar algún otro impuesto más que el impuesto sobre la renta. Exacto, así es. Ok, ok. Y entonces la recomendación sería arrancar con ese impuesto y me fijar, hay una forma de consultar la tabla para poder determinar en dónde estaría. Así es. Y si recomendarías, o sea, a todos los cobros hay que facturarlos. Bueno, lo recomendable es que, pues de preferencia, se facturen. Si no, o pues por lo menos los que entran a tu cuenta bancaria, ¿no? Que serían los que se rastrean por parte del SAT. O sea, el SAT lo que te va a rastrear en determinado momento es los ingresos que tienes en cuenta y te va a hacer pagar por ellos en algún momento. Los que no, pues no serían como, no podrías, o más bien él no podría como rastrearlos. O sea que un error común de los doctores, dentistas que están arrancando sus clínicas es, o sea, yo voy a ganar poco, voy a cobrar poco, entonces voy, tengo mi cuenta. No me di de alta en la SAT y no doy factura y este mes cobré 10,000 pesos mexicanos, voy y los meto a mi cuenta. O sea, ahí ya cometí un error. Exacto, sí.
¿Por qué? Porque ya está fiscalizado el dinero. Ok, amigos, entonces mucha atención porque si al final de cuentas ustedes están recibiendo dinero y lo van a ir a meter al banco, tienen que tener una forma de comprobar cómo les llegó ese dinero. La única Exacto. forma, según lo que le estoy entendiendo a Ana Laura, de comprobar eso es por medio de una factura, porque al Así final es. sobre esa factura ustedes van a pagar un porcentaje de impuestos sobre la renta. Es Sí, correcto. pero es correcto. Y de esa factura de ingreso, o sea, de lo que deposité a mi cuenta, yo puedo disminuir mi utilidad, por decir así, o más bien el pago del impuesto cuando hago deducibles mis gastos, que era la compra de equipo, la compra de guantes, el pago del teléfono, el pago de la luz, el pago de la renta, y eso me disminuye la utilidad y por lo tanto me disminuye el impuesto. Ok, excelente. Javier aquí nos está preguntando. Javier es un amigo, un doctor que me da mucho seguimiento acá en Guatemala. Gracias, Javier, por siempre estar. Él dice entonces no comenzar con una cuenta bancaria, doc. Te voy a hacer la siguiente recomendación y te voy a decir el error más común y tú también lo has visto, Ana Laura. Este no es un error común en los dentistas, es un error común en los emprendedores. Es tener la cuenta personal y la cuenta del negocio, dígase venta de helados, venta de comida, atención dental, en la misma cuenta de tus gastos, de tus ahorros o de tu dinero personal. Eso es un error. Necesitan desde un principio separar el negocio de tu dinero o de tu cuenta personal. Tu cuenta personal es una cosa y lo de la clínica es otra. Entonces, Javier, no es que no comencemos con una cuenta, es que de una u otra forma el dinero que le vamos a meter a la cuenta dental tengamos cómo respaldar cómo nos llegó a nosotros. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo de otro gran error. Hoy en día, yo, Braulio García, el 98% de mis compras las hago con tarjeta de crédito. Y creo que mucha gente hace compras con tarjeta de crédito. Si yo en mi clínica dental tengo una terminal, acepto tarjeta de crédito, ese dinero la SAT lo tiene completamente rastreado. Entonces, si cobran con tarjeta de crédito, es obligatorio que ustedes extiendan una factura por ese monto, si no van a tener un inconveniente. Entonces, Javier, lo ideal sí es abrir una cuenta desde un principio para poder llevar ahí todo tu tema, tus finanzas de la clínica, si lo querés ver así. Y como decía Ana Laura, hoy en día todavía si te pagan en efectivo, y el banco nunca se enteró, ese lo podría retener y no pagar impuestos sobre ese dinero. El error es que, yo acepto efectivo y no doy factura porque me están pagando en efectivo, pero voy y lo meto al banco. Y Exactamente. ahí la SAT nos está rastreando. Entonces, Javier, la recomendación primero sería separarla y luego hacer un análisis y te doy el tip, nosotros así lo manejamos actualmente, es, digamos, el dinero en efectivo lo usamos para pagar algunos proveedores sin que pase por la cuenta bancaria, porque es más fácil hacer como el movimiento del dinero para que cuando nos auditen realmente tengamos el respaldo de la facturación, porque al final nosotros sí pagamos impuestos, porque al final debemos de hacer la forma lo más legal posible. Entonces creo que por ahí iría, no sé si estés de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué es importante sí tener cuenta, saberla manejar? Porque al final es como un respaldo de que yo tengo o que puedo comprobar ingresos, ¿no? Y me puede servir para muchas cosas, para sacar una visa, para comprobar ingresos en algún momento dado. Entonces, sí es importante la cuenta, solo saber manejarla. Ese punto que acabas de tocar es súper importante. A mí me pasó justo cuando yo quería, regresé del posgrado, yo ya era dentista, ya era especialista y todo, quise ir a sacar mi celular, nada. Soy Braulio García, soy dentista, vengo llegando de México, tengo esta especialidad, pero da la casualidad que como yo no tenía cuenta bancaria o manejo de dinero, era un absoluto cero a la izquierda para las empresas y creo que para el mundo, Ana Laura, porque Ujú. realmente, o sea, no tenía crédito fiscal, no tenía referencias, no pertenecía al buró, no confiaban en mí como cliente, o sea, nada. Olvídate de querer sacar un carro, una clínica, Sí, un viaje, o sea, ni un celular me quisieron dar.
Y de hecho, les Sí. cuento la anécdota, tuve que pedirle favor a un amigo que me sacara mi primer celular cuando yo regresé de la especialidad porque yo no tenía, no había hecho manejo de cuenta ni nada. Entonces, sí es importante eso que estás mencionando ahorita, Ana Laura y Javier, o sea, realmente, o sea, no es no meto el dinero al banco, sino encontrar la forma de que eso entre y que genere un, ¿cómo se llama? Un récord, ¿verdad, Ana Laura? Sí, al final es un historial crediticio que te da el hecho de tener el dinero en el banco y en determinado momento luego el banco te ofrece tarjetas, ¿no? Te ofrece tarjetas de débito o luego de crédito y tú las puedes manejar para pagar o para utilizarlas al final del día y que te dé esta parte el historial, ¿no? Y por eso sí es importante una cuenta, solo saber manejarla. Excelente, Ana Laura. Mi siguiente pregunta es, para hacer esto que estamos haciendo de las deducciones y eso, ¿es necesario contratar a un contador, a un auditor, o uno puede hacer las declaraciones en SAT y llevar eso? O qué opinas de eso? Yo te recomiendo que sí contrates a alguien que sea, o sea, que se especialice y que te asesore. Tú lo puedes hacer. Sin embargo, o sea, yo te podría decir, sí lo puedes hacer, te pueden capacitar para hacerlo, pero la realidad es que ustedes están más enfocados en su emprendimiento, en atender a los pacientes y no creo, sinceramente, que todavía les quede el tiempo para enfocarse a ver los impuestos. Precisamente para eso estamos nosotros que somos como especialistas, ¿no? En el tema. Entonces, yo te recomiendo que mejor contrates a una persona que te asesore, que se lleve, que se encargue de todo este proceso de la determinación de impuestos, que al final no es nada complicado, ¿no? Pero pues está esta parte de la asesoría que sí es importante y es conveniente, ¿no? Excelente, Ana Laura. Y más o menos en México, ¿cuánto cuesta este servicio mensual? Mira, varía, o sea, de 600 pesos a 1000 pesos, a 1500, dependiendo también del volumen o sea, de los ingresos que se generan, ¿no? Depende si eres persona física, si eres una sociedad, una persona moral, que le llamamos aquí, o sea, depende del volumen, ¿no? Pero lo menos que se puede cobrar en determinado momento pueden ser 600, 1000 pesos, 1500, dependiendo. Excelente, más o menos es el rango igual acá, o sea, 600 pesos equivale más o menos a 300 quetzales, y esos 300 quetzales deberán de ser, ¿qué te gusta? Unos $35 por ahí, lo que debería de ser el fee mensual, doctores. ¿Y por qué es importante saber esto? Y esto se lo aprendí a nuestro mentor, o sea, realmente uno tiene que aprender a analizar si por esos 600 pesos yo me voy a capacitar, me voy a comprometer, voy a ser ordenado, disciplinado y no voy a cometer ningún error a hacerlo mes a mes. Número uno, porque me va a salir más caro el caldo que la gallina, porque realmente después yo voy a tener que pagar multa, voy a tener que pagarle a alguien por haberme ahorrado los 600 pesos. Ahora, ¿cuánto me va a costar a mí hacer eso? 1 hora, 2 horas, 3 horas, no lo sé, pero evalúen si mejor esa hora o esas 3 horas que ustedes invertirían al mes en eso, las pueden utilizar para producir en sus clínicas limpiezas, evaluaciones, rellenos y se van a dar cuenta que al final, al diluirlo, es muchísimo menos que haberlo hecho. A mí, créanme, me ha costado cambiar esta mentalidad porque realmente yo soy de las personas que quiere que se le vaya la menor cantidad de dinero fuera, pero ya entiendo de que hay que delegar y hay cosas en las cuales ni sé y me llevaría mucho tiempo capacitarme para hacerlo teniendo a expertos como Ana Laura, que creo que es un servicio que es alcanzable. O sea, tampoco estamos hablando de que son 5,000 pesos al mes. Y si en un punto llegaran a ser 5,000 pesos, doctores, déjenme decirles que es porque ustedes ya dieron el paso a las grandes ligas, porque eso quiere decir Exacto. que están facturando, ¿qué te gustan, a Laura? ¿Arriba de 500,000 pesos al mes o más? Sí, no, aproximadamente, de 500,000 a más, ¿no? O sea, imagínense ya facturar 500,000 pesos al mes es una clínica súper consolidada que ¿cuánto tiempo les demandaría a ustedes operativo como para tener que decir, ay, no, yo me pongo a hacer los impuestos, pues, o sea, y las deducciones? Entonces, realmente, yo sé que para el emprendedor es difícil, el emprendedor al principio quiere la menor cantidad de que se vaya, pero les voy a dar otro tip y no me dejarás mentir, que esa fue la mejor forma en la que yo aprendí. O sea, yo hoy
si alguien me manda un mensaje o me habla al colgar este live, le aseguro que le puedo dar una asesoría en Guatemala de temas contables, porque yo desde el día uno me costaba un montón pagarlo y era de mis costos fijos, era el auditor, pero yo estaba ahí y fui viendo el crecimiento y fui aprendiendo, fui entendiendo lo que nos mencionaban a Laura, o sea, hay tablas de porcentajes porque no es una constante, ¿sí? Y hace 2 años nosotros hicimos el cambio de persona fija a sociedad, por ejemplo. Entonces ahí ya se pagan otros impuestos, ya es un pago trimestral, se paga el ISO, pero ahora entiendo cómo puedo desglosar ISR, ISO e IVA, cómo puedo deducir, qué gastos entran, qué gastos no entran. Entonces, pero eso fue porque yo desde un principio, cuando era pequeñito así, una factura, dos facturas, él me iba diciendo, va, mire, pues esto lo vamos a registrar, de esto paga tanto, y de ahí, no, mire, este mes ya subió la primera escalonada, entonces ahora va a pasar a pagar más porcentaje. Entonces, creo que vale la pena invertir porque al final de cuentas, uno como dueño de empresa, dueño de la clínica, debe entender esto si un día quiere delegar. ¿Estás de Sí, acuerdo en eso, Ana Laura? sí, totalmente. Sí. Súper, súper, súper. ¿Y qué te iba a decir yo? Tú que has trabajado con odontólogos, ¿qué otros inconvenientes crees que tenemos como odontólogos al momento de hablar como desde el tema fiscal? Porque creo que el odontólogo comete muchos errores en el tema fiscal. Bueno, primero veo que les da miedo, ¿no? Esta parte, yo creo que a todos, no solo a los odontólogos, el hecho de la figura del SAT, ¿no? De tener una cuenta, por ejemplo, de tener que emitir una factura, de pagar impuestos, eso siento que es el primer problema. El siguiente es que no saben que tienen, o sea, una herramienta, como comentaba al inicio, muy importante para las personas físicas. O sea, podría ser incluso una fuente de ingresos, ¿no? Adicional el decir, ¿sabes qué? Soy odontólogo, te doy comprobantes fiscales que te van a servir para tu declaración anual y que hasta te podrían hacer, o te podrían generar la devolución del impuesto, ¿no? Y la otra es que no tampoco tienen conocimiento de qué pueden hacer deducible o qué les puede ayudar para disminuir la utilidad y para pagar menos impuestos. Entonces siento que al final esa parte está como tal vez desperdiciada, si lo queremos ver así, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo yo utilizar de gastos para no pagar tanto impuesto al momento de que yo, odontólogo, esté generando mis facturas o esté generando ingresos? Y como tú comentabas al inicio, o sea, sin problema se puede ir mediando esta parte, ¿no? De cuántos impuestos voy a pagar dependiendo de cuántos ingresos estoy generando, ¿no? Entonces, por eso yo me enfoco mucho en paga impuestos de forma correcta y no te preocupes. A ver, ahorita dijiste algo que me está dando vueltas aquí en la cabeza. O sea, realmente, Ana Laura, si ahorita se te quebra, bueno, no vamos a ponerlo en el extremo, vamos a ver. Si ahorita tú dijeras, y me veo sarro en mis dientes, voy a poner la otra semana una cita para irme a hacer una limpieza. ¿Tú valorarías que en esa clínica que elegiste te den factura para tomar la decisión de ir o no ir? Sí, definitivamente. Porque me sirve la factura para mis impuestos. Y Por eso te preguntar digo, en frío, o sea, mire, quiero hacer una cita, bueno, tenemos el miércoles a las 7 de la noche y tú directamente le preguntarías, mire, yo necesito que me den un comprobante o una factura o no. sí, que me den el comprobante y que aparte tengan la opción de que yo les pague con tarjeta o con cheque o con transferencia. Porque fíjate que aquí en México ese es un error muy común, ¿no? Si yo voy al médico, voy al dentista, no hay forma de cómo ellos me puedan cobrar con tarjeta, porque no tienen terminal y no necesitan tener una terminal del banco, vamos, ¿no? Porque incluso el banco cobra muchas comisiones por esa terminal. Podrían, como te decía hace un momento, tener una terminal de esas que venden, incluso creo que las compras en Home Depot, perdón, en Office Depot, que las conectas a tu teléfono y cobras. O la otra es sí aceptar una transferencia, ¿no? Electrónica o un cheque. Entonces, eso es un error común, así común, yo creo que en el 80% de las personas, tanto médicos como odontólogos, que no tienen una terminal y no te dan factura, ¿no? Y sinceramente, te digo, sí beneficia, o sea, beneficia a las personas físicas, porque con eso me pueden devolver impuestos. Ok, súper. Hoy, doctores, no estamos hablando de marketing, pero creo que este es un buen tip el que Ana Laura acaba de dar, que digamos realmente ustedes podrían publicitarse
como odontólogos o clínicas dentales que primero tienen diferentes formas de pago. Y segundo es que su factura o su comprobante es deducible de impuesto. Eso quiere decir que para pacientes como Ana Laura, esta sería una publicidad más atractiva porque sería un factor importante a tomar en cuenta para ir o no ir a esa clínica. Sí, definitivamente. Ok, ok. Y como les digo, es importante que ustedes también ayuden a su paciente a hacerle entender el beneficio de que se trabajen con ustedes, porque ustedes les van a asesorar lo que Ana Laura nos está diciendo. O sea, mire, realmente la ventaja de que usted se haga el tratamiento con nosotros es de que yo le voy a aceptar primero transferencia o le puedo cobrar aquí con tarjeta de crédito y encima le voy a estar enviando su factura que ya debe ser electrónica ya, ¿correcto? Así es, Y con eso usted puede hacer una deducción de impuestos. así es, Ok, así es. ok, correcto. Entonces, como les digo, o sea, creo que esa también puede ser una bonita estrategia para poder sacar en redes sociales o anunciarse en grupos de Facebook, WhatsApp y tener todo en orden. Creo que hoy en día, tener todo en orden y ser una clínica que cumple todos sus procesos habla muy bien de ustedes como personas y como profesionales. O sea, que no es nada más una obligación pagarle a la SAT, sino hoy en día termina siendo un plus, si lo quisiéramos ver así, ¿no, Ana Laura? Definitivamente. Y no sé, en el caso de ustedes, yo supongo que sí lo hacen, también si tienen convenios con aseguradoras, ¿no? Pues seguramente las aseguradoras les van a pedir esta parte de los comprobantes fiscales, o sea, que puedan emitir comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque ahí, vamos a suponer, si yo contrato un seguro de gastos médicos, tengo la opción de ir también con un dentista y ese dentista me tendría que estar a mí dando en determinado momento un comprobante fiscal. Entonces, al final es como ver más allá, ¿no? O sea, no solo quedarte eh, solo viendo, tienes que ver más allá, o sea, tienes opciones de aseguradoras, de gastos médicos, ¿no? O sea, de prestar servicios de gastos médicos, que en este caso serían, pues, obviamente odontológicos, y eso, pues, es un plus al final del día. Excelente. Hola, Maye. Saludos hasta Ecuador. Ya vimos que tenemos gente aquí de México, Ecuador. Gabriel, por ahí andabas, Argentina, al igual que Gonza. Y doctores o amigos emprendedores que están compartiendo acá con nosotros en este live. Si tienen alguna pregunta, Ana Laura es experta en temas fiscales. Todos, sin excepción de nadie, deberíamos de ser, no expertos, pero sí conocedores de los temas fiscales de nuestro país para poder arrancar de una forma más ordenada nuestro emprendimiento y sufrir menos frustraciones. Uno de los errores más comunes como emprendedores que tenemos es la falta de conocimiento, pero a la vez la falta de actitud de querernos entrenar o de querer saber más. Hay personas como Ana Laura que tienen mucho conocimiento, que dan muchas asesorías, muchos tips, mucha guía, pero uno a veces por querer llevarse a las de lo hago todo, termina cometiendo errores y termina pagando caras las cosas. Así que realmente los invito a que de verdad aprovechar estos minutos que aún nos quedan. Si tienen alguna duda, estamos hablando enfocado en la odontología, pero realmente creo que el tema fiscal es un tema que no muchos manejamos y que es importante para cualquier emprendedor. Sí, definitivamente, no dejarlo de lado, ¿no? Y pagar, o Sí, sea, al final los impuestos son del día a día. Si quiero crecer, tengo que pagar impuestos. Si en algún momento yo necesito tener una marca como tal, como odontólogo, como clínica, pues al final cuando me evalúen esta marca me van a pedir estados financieros o me van a pedir que esté pagando impuestos para darle el valor a esa marca, ¿no? Entonces no es algo que tenemos que dejar de lado. órale, eso me gustó también, que a veces también el dentista está pensando en que su clínica es una cliniquita, es pequeñita, pero doctores, no hay que pensar en pequeño, hay que pensar en grande. Y como dice Ana Laura, si ustedes quieren construir una marca, todos empezamos desde el escalón cero. No quiere decir que, ay, sí, esas grandes marcas, ay, sí, que esa gran clínica. Ellos alguna vez empezaron con la idea, la estructuraron, la trabajaron, la expandieron y obtuvieron los resultados. Entonces ustedes también inician desde un principio, como decía Ana Laura, haciendo un récord, haciendo un crecimiento que ustedes puedan comprobar y de esa forma su empresa pueda ser valuada, porque no sirve tener una gran marca,
reconocida en redes sociales y de ahí que no existen las SAT porque no pagan impuestos. O sea, al final de cuentas, entonces lo único que hicieron fue pagar en marketing y no es. O sea, acuérdense que una empresa debe de crecer en todo. No debe de crecer solo en clientes o pacientes, no debe de crecer solo en impuestos, en utilidades, en ingreso, no. Debe de crecer en personal, en equipo, en impuestos, en ingresos, en utilidades, en ventas, ¿sí? Entonces realmente ustedes como directores ejecutivos, yo se los he dicho, son los CEOs de sus clínicas. No importa que tengan un día de haberla abierto, no importa que tengan una unidad, no importa si están empezando, tenemos que creer que nosotros somos los CEOs, los directores ejecutivos, los que nos enfocamos en tomar decisiones y no solo en trabajar. El dentista del 2021 no puede pensar que solo tiene que trabajar, tiene que pensar en todos estos temas y por eso es que Ana Laura hoy aquí en este segmento de Capacitando al Dentista nos está dando tips, nos está dando estrategias y sobre todo está compartiendo su tiempo para mostrarnos que no es lo mismo tenerle miedo al SAT que no saber nada de la SAT. Exacto. Y esto también viene pegado con la marca. Si ustedes en determinado momento tienen una clínica y la quieren franquiciar, pues también necesitan tener como todo este control, ¿no? Este know-how de cómo van a hacer las cosas en cuestión tanto administrativa como fiscal u operativa, ¿no? Sí, no, súper, súper, súper. Yo creo que nos has dado tips muy concretos, Ana Laura, muy puntuales, muy del día a día. Yo creo que hay varios acá que nos han estado escuchando que lo que van a hacer es irse a ver cómo están en temas de impuestos. Y podrías decirnos si alguno de los que está acá quisiera contactarte, cómo te podrían encontrar para solicitarte algún tipo de asesoría. Claro que sí, me encuentran en Instagram o en Facebook como maestra Ana Laura. Y también estoy en TikTok, pero ahí me encuentran como Ana Laura Morales. Entonces, creo que lo más sencillo sería Instagram o Facebook como maestra Ana Laura Órale, no para sabía que tenía seguirles. TikTok, ¿eh? Pero qué buenísimo. O sea, de verdad que, amigos, de verdad que eso de eso se trata. Pues hay que encontrarle la omnipresencia y no importa que seamos dentistas o que seamos expertos en contabilidad como Ana Laura. O sea, el TikTok no es para bailar. Que a veces uno se divierte bailando, puede ser, pero hoy en día el TikTok tiene mucha información, cápsulas de segundos que al menos pueden despertar una idea, una duda o pueden aclarar una pregunta. Así que también váyanse a seguir a Ana Laura en sus redes sociales. Si alguien quiere, escríbanle si tiene una duda más puntual. Si de alguna forma yo los puedo ayudar, será un gusto. Y de verdad les agradezco que se hayan conectado acá con nosotros estos minutos a este live. Gracias, Ana Laura, de verdad, por habernos compartido esos tips. Gracias por permitirnos robarte unos minutos de tu tiempo en viernes. Y de verdad creo que ha sido súper provechoso. Sí, eso es lo importante, que les sirva, ¿no? Y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. No, hombre, muchas gracias. Yo lo que te voy a molestar es quizás si nos puedes compartir la tablita esa de los impuestos para, de acuerdo al ingreso, para saber más o menos cuánto porcentaje se paga del impuesto sobre la renta. Y para la audiencia mexicana, ya escucharon, amigos, o sea, solo van a tener que pagar un impuesto. En Guatemala actualmente nosotros bajo una sociedad estamos pagando ISR, IVA e ISO. Estamos pagando 3 impuestos, pero al final de cuentas es, como dice Ana Laura, la forma de crecer, la forma de expandirnos y la forma de demostrarle a nuestros futuros inversionistas cuáles son los números y que eso les parezca una opción atractiva para poder invertir y que sea un sueño cumplido el franquiciar. Así es, Braulio. Así que Pues Ana sí, Laura, muchas gracias y espero que luego podamos tocar algún tema más en Excel o más de gastos y cómo llevar el estado de resultados. Me encantaría, pero hoy te agradezco que nos hayas compartido este tema de el impacto fiscal en la ontología. claro que sí, Braulio. Un gusto, ya sabes, siempre a tus órdenes. No, hombre, muchas gracias. Me dio gusto volverte a saludar. Te deseo una buena noche, un buen fin de semana y ya sabes que estamos a la orden. Amigos, gracias a todos los que se conectaron. Gracias por estar aquí. Recuerden que este segmento se llama Capacitando al Dentista. Hoy nos acompañó Ana Laura desde México
y yo soy Braulio García y estoy transmitiendo desde Guatemala para todo el mundo. Así que hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Gracias, Ana Laura. Gracias. Feliz Hasta noche. luego. Bye.